Hoy, a esta hora, una débil esperanza recorre Palestina. La paz, o mejor el alto el fuego decretado entre Israel y Hamás y promovido por Estados Unidos, tiene a Gaza respirando aliviada. Son demasiados meses de incesantes bombardeos, de hambrunas, de bloqueo a la ayuda humanitaria y de crímenes de guerra. Los familiares de los rehenes de Hamás, ahora lo vais a escuchar, alababan la victoria entre loas a Donald Trump como su hacedor, inflando todavía más, si cabe, el ego y el narcisismo del presidente norteamericano. Esperan que vuelvan sus detenidos, los rehenes. Está por ver que eso termine sucediendo, pues ni siquiera se sabe con seguridad cuántos habrán perecido bajo las bombas de Israel. Mientras, Trump sueña con el Nobel de la Paz que está por anunciarse a estas horas. Mientras los ciudadanos miramos cómo se irán de rositas quienes tomaban las decisiones, quienes bombardeaban a población civil, quienes consentían y aplaudían como el propio Trump, o quienes se repartían la franja para crear un resort turístico, mientras hablaban de expulsar por miles a sus pobladores o los países vecinos de todos esos planes, por el momento no sabemos nada. Pero ¿alguien cree que Israel, sus colonos, los ultras de su gobierno, el propio Netanyahu o Donald Trump han renunciado a esos planes? Vamos a hablar de esto y vamos a escuchar primero los sonidos que han contextualizado, que han protagonizado las últimas horas de actualidad. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. They had one laggard. It was Spain. Spain. You have to call them and find why are they a laggard. And they're doing well too, you know, I think because of a lot of the things we've done, they're doing fine. They have no excuse not to do this, but that's all right. Maybe you should throw them out of NATO, frankly. It is time to call it by its name. This is hybrid warfare, and we have to take it very serious. One incident may be a mistake. 2 incidents a coincidence. But 3, 5, 10. This is a deliberate and targeted grey zone campaign against Europe. Llevamos 4 horas hablando de cómo proteger el territorio europeo sobre las posibles amenazas de Rusia. Pero ni un solo minuto sobre los ataques reales que se están produciendo sobre el territorio europeo contra ciudadanos europeos. Esta misma madrugada, un barco europeo de la flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria ha sido atacada. Y eso, en derecho internacional, es territorio europeo. Con Rusia, los cielos blindados. Con Israel, cerramos los ojos y seguimos mandando armas que utilizan contra nuestros ciudadanos. Esto es un doble rasero. Y aquí ni una palabra de condena, ni tan siquiera se puede debatir sobre ello. You did it! You did it! Thank you! This is amazing. Mr. President, we believe in you. We know you've done so much for us over the past, since you became a president, and even before that. And we trust you fulfill the mission until every hostage, every 48 of the hostages are home. Thank you so much. Blessed be the peacemakers. God bless you, Mr. President. God bless America. Anuncio 2 nuevos permisos. El permiso por fallecimiento de los familiares a los que nos unen. Un permiso de hasta 10 días. Pero también, y van a convenir conmigo, que es de justicia, un permiso para cuidados paliativos. ¿Y por qué lo hacemos? Efectivamente, porque creemos que uno de los problemas de España con la productividad es que a veces la gente tiene que ir a trabajar en condiciones que no le son favorables. Lo quiero decir claramente, creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Yo pediría un permiso del permiso de la ministra. Es decir, permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Yo, sinceramente, creo que sería así porque que es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. Ahora vamos a ver qué significa, porque es que lo digo, lo acabo de decir hace media hora. Y, por supuesto, acabo de decir que, además, que las pequeñas empresas y las pymes que se están forrando, es que lo acabo de decir.
Pues váyanse a otro lado a abortar. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? No sé qué le pasa a la señora Isabel Díaz Ayuso con las mujeres y con los derechos de la mujer. No sé qué problema tiene, no sé qué venganza tiene que cobrarse con las mujeres, en este caso madrileñas. La señora Díaz Ayuso lo que está diciendo es que va a incumplir la ley. Por cierto, ese registro de objetores, Madrid lo votó a favor en el Consejo Interterritorial. Quiero decir que está contradiciendo a lo que se votó en el Consejo Interterritorial por todos los consejeros del Partido Popular también. Ustedes no están defendiendo la vida, quieren dominar la vida de las mujeres. Los señores antiabortistas se llaman provida, pero quieren que las mujeres se jueguen la vida en abortos clandestinos, quieren echar a patadas a las personas migrantes, atacan a las personas LGTBI, justifican el exterminio de niños palestinos. Ustedes no están defendiendo la vida. Bueno, Madrid mola. Todo el mundo quiere venir a vivir a Madrid porque tenemos los mejores hospitales del mundo, el mejor metro, la mejor educación, las mejores autopistas, la mejor economía del mundo tenemos aquí. Menos esto es lo que nos vienen contando ustedes, pero hay algo aquí que no va, porque la desigualdad no para de subir, los servicios públicos hacen aguas, el transporte y la movilidad son un infierno, la sanidad está de rodillas, el sistema educativo sobresaturado, la pobreza se ha cronificado en torno a un 20%, la vivienda está imposible y los servicios sociales están en coma. De hecho, todos los años se van unos 200.000 madrileños fuera de Madrid desde que la presidenta es presidenta, pero es que quienes se quedan aquí están deseando marcharse. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este lugar, a este espacio donde nos juntamos, donde se reúnen los proscritos y las proscritas cada día tratando de digerir la actualidad, las noticias, por lo menos en comunidad. Los viernes son un día un poco raro, un poco especial, porque sabéis que parte de los contenidos los elaboramos a fuego lento. Es lo que llamamos el café de calcetín, café de puchero, cocinado despacito en la vieja cocina de carbón, para que cuando os levantéis por la mañana tengáis preparado el desayuno, porque a estas horas, queridos amigos, no estoy en directo, dado que estaré en alguno de los barrios bajos del periodismo librando algún combate cuerpo a cuerpo en este pequeño ejercicio de esgrima que suponen las tertulias. Así que en este momento puedo estar sentado en La Sexta o en Telecinco o en algún lugar frente a, en fin, los representantes del periodismo moderno en esta especie de batalla de gladiadores en las que se ha convertido muchas veces los debates de actualidad. Vamos a hablar, en todo caso, de las noticias como están a esta hora fijadas, decía, con una esperanza que marca las portadas de todos los periódicos: Gaza divisando el fin de la guerra. Israel y Hamás firman el acuerdo para la paz. Los negociadores cierran en Egipto con gran discreción, pese a su relevancia, el acuerdo auspiciado por Trump. Y la milicia liberará a los 48 rehenes de Israel. Y el gobierno de Netanyahu excarcelará a 2.000 presos palestinos, dice el periódico El País. Las escenas de júbilo por el fin de la violencia se sucedieron en las calles de la Franja y de Israel, y la verdad es que las imágenes son muy emocionantes. Son demasiados meses de angustia, de padecimientos, de dolor, de preocupación, de miedo, de pérdidas, de asesinatos colectivos. Bueno, la paz en Gaza, el titular del periódico ABC. Trump asegura que todos los rehenes serán liberados muy pronto, que Israel replegará sus tropas a una línea acordada, y aunque es verdad que es muy débil la promesa, que estaríamos hablando más de un alto el fuego que de una paz sellada entre ambos actores, lo cierto es que ahora ya nadie le hace ascos. Israel ratifica el pacto, Hamás da por terminada la guerra de este conflicto en Oriente Medio, dice La Vanguardia. Los ministros israelíes de extrema derecha votan contra el acuerdo auspiciado por Donald Trump, pero las escenas de celebración, también en la portada de La Vanguardia, de la misma manera que en el periódico La Razón, detallan el optimismo en Israel y en Gaza tras el acuerdo de alto el fuego. El cese entrará en vigor 24 horas después del visto bueno del gobierno de Netanyahu, y Trump, artífice del éxito de las negociaciones, habla del principio de una paz duradera. Ahora veréis, porque es verdad que el narcisismo de Donald Trump no puede estar más hinchado porque le haya salido bien una jugada que, por otra parte, se ha prolongado durante el tiempo suficiente
para tener unas consecuencias extraordinariamente graves. Pero a nadie parece importarle que Donald Trump hace unas semanas estuviera simplemente planteando repartirse la Franja de Gaza para convertirla en un resort o expulsar de forma masiva a todos sus habitantes. Da igual, porque ahora los familiares se comunican, los familiares de los secuestrados por Hamás se comunican con Donald Trump, le elogian, hinchan su ego en las horas en las que se espera conocer el nombramiento del nuevo Nobel de la Paz. Sería de un sarcasmo absolutamente vergonzante que Donald Trump pudiera ni siquiera aspirar a eso, pero está entre la lista, a pesar de sus hostilidades, a pesar de sus modos, a pesar de poner el planeta patas arriba, de sus amenazas constantes y, sí, como hacedor de este acuerdo sutil, acuerdo de alto el fuego para Gaza. Pero fijaos cómo los familiares se comunicaban con el presidente Donald Trump agradeciéndole sus gestiones, los familiares de los rehenes secuestrados por Hamás. President Trump, you have the best crowd in the world. What do you guys have to say to President Trump? Thank you. You did it! You did it! Thank you! Thank you! This is amazing. Mr. President, we believe in you. We know you've done so much for us over the past, since you became a president, and even before that. And we trust you fulfill the mission until every hostage, every 48 of the hostages are home. Thank you so much. Blessed be the peacemakers. God bless you, Mr. President. God bless America. Bueno, agradecían, son muchos meses de desconcierto para los familiares que han vivido una tortura sostenida con sus amigos, sus seres queridos secuestrados por las milicias de Hamás, y han sido muchos meses de abandono del propio gobierno de Israel con con el temor a que las bombas israelíes acabasen o hayan acabado con parte de estos rehenes. En todo caso, bueno, tras las negociaciones veremos, los familiares están esperando su pronta liberación y recibían con muchísima alegría la noticia y señalaban abiertamente a Donald Trump como el artífice, el hacedor, el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, que se comprometió de verdad, decían, con este final. Bueno, en unas horas que han sido una auténtica locura, porque fijaos lo que ha sucedido. Resulta que ayer Donald Trump se encontraba reunido con el presidente de Finlandia, con quien estaba cerrando unos acuerdos de $6.000 millones. Ha encontrado un socio en Donald Trump, pero mientras se estrechaban las manos, mientras se deshacían en elogios compartidos, cuando buscaban esos acuerdos relacionados con contratos de defensa y cooperación en el Ártico, Donald Trump tuvo palabras para España. Hablaba de lo que aportan los diferentes países europeos a la OTAN y sugirió que España, además de aportar poco, lo estaba haciendo en contra de su voluntad, y bromeó diciendo: quizá se debería expulsar a España de la OTAN. Eso sirve hoy para que el periódico El Mundo lo titule así: Trump amenaza a España con echarla de la OTAN. El presidente estadounidense asegura que va bien y no tiene excusa para no llegar al 5% del PIB. Les he pedido a todos que gasten el 5% en vez del 2%. Solo hubo un rezagado, España. Y dice, España es un miembro comprometido con la alianza, dice el gobierno de nuestro país, pero... They had one laggard. It was Spain. Spain. You have to call them and find why are they a laggard. And they're doing well too, you know, I think because of a lot of the things we've done, they're doing fine. They have no excuse not to do this, but that's all right. Maybe you should throw them out of NATO, frankly. Quizá deberían expulsarlo, dijo Donald Trump con su habitual tono sarcástico y metiendo en los titulares de nuevo a nuestro país. Bueno, en el panorama internacional esto ha tenido el foco puesto. Lo que pasa es que mientras tanto en Europa continúan los debates en torno a las reacciones frente a Rusia, a las reacciones para armar a la Unión Europea, para transformar su modelo industrial en un modelo fundamentado en la defensa, en la fabricación armamentística. Ursula von der Leyen endureció precisamente esta semana su discurso contra Rusia y habló abiertamente de que estamos en guerra. Es una guerra híbrida, dijo. It is time to call it by its name. This is hybrid warfare, and we have to take it very serious. One incident may be a mistake.
2 incidents are coincidence, but 3, 5, 10. This is a deliberate and targeted gray zone. Bueno, hemos visto cómo sí se referían a Rusia, el Pleno, debatía en torno a las políticas, qué es lo que tenemos que hacer, pero escuchábamos a Jaume Asens explicándole precisamente a Ursula von der Leyen, no es Rusia quien nos ha atacado en los últimos días. Llevamos 4 horas hablando de cómo proteger el territorio europeo sobre las posibles amenazas de Rusia. Pero ni un solo minuto sobre los ataques reales que se están produciendo sobre el territorio europeo contra ciudadanos europeos. Esta misma madrugada, un barco europeo de la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria ha sido atacada. Y eso, en derecho internacional, es territorio europeo. Con Rusia, los cielos blindados. Con Israel, cerramos los ojos y seguimos mandando armas que utilizan contra nuestros ciudadanos. Esto es un doble rasero y aquí ni una palabra de condena, ni tan siquiera se puede debatir sobre ello. Si hablamos de las amenazas que sufren los ciudadanos europeos en territorio europeo, hablemos de todas las amenazas, porque esta amenaza es real, ha sucedido esta madrugada y los tripulantes han sido secuestrados y seguramente serán torturados como pasó la semana pasada. Por favor, hablemos también de eso. Sí, porque mientras tanto a Israel se le deja hacer y deshacer, mientras la Europa de los fantasmas se siente amenazada por la llegada del hermano ruso que tiene previsto desembarcar en Torremolinos. Esto lo digo en el tono más irónico que cabe. Pero es verdad, cuando la Unión Europea se dispone a ampliar sus presupuestos, a dispararlos, a crear esta economía de guerra, también siguen ocurriendo otras cosas en la actualidad. Fijaros en el último de los debates que se han dado. Resulta que ayer Yolanda Díaz anunció la ampliación de los permisos por fallecimiento. La gente que ha acompañado a seres queridos y que ha visto cómo fallecía un amigo, un hermano, un familiar, un padre, tendrán derecho a permisos para ausentarse del trabajo durante unos días, durante 10 días. Decía, nadie puede acudir en esas condiciones de manera correcta a trabajar. Anuncio 2 nuevos permisos. El permiso por fallecimiento de los familiares a los que nos unen. Un permiso de hasta 10 días. Pero también, y van a convenir conmigo, que es de justicia, un permiso para cuidados paliativos. ¿Y por qué lo hacemos? Efectivamente, porque creemos que uno de los problemas de España con la productividad es que a veces la gente tiene que ir a trabajar en condiciones que no le son favorables. Lo quiero decir claramente, creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien, nadie. Pero ningún padre o una madre puede trabajar en las debidas condiciones si tiene a un hijo o a una hija enferma o en cuidados paliativos, que esto pasa. Bueno, se amplían los permisos para esos supuestos, dice la ministra, y algo que no fue nada bien recibido por el presidente de los empresarios, por el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que aprovechó una tribuna pública para burlarse de la ministra y lo calificó de nuevo como una ocurrencia más de este gobierno. Yo pedía un permiso del permiso de la ministra. Es decir, permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Yo, sinceramente, creo que sería así porque es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. Ahora vamos a ver qué significa, porque es que lo digo, lo acabo de decir hace media hora. Y, por supuesto, acabo de decir que, además, que las pequeñas empresas y las pymes que se están forrando, es que lo acaba de decir. Bueno, pues yo le invitaría a que vaya a muchas de ellas a verlo. Es decir, porque es que, insisto, parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos entiendo que somos la solución. Por tanto, yo pediría un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo. 10 días, con tranquilidad, un ratito. A mí me encantaría que haya elecciones, ¿sabes por qué? Es el único día que no están en campaña electoral. O sea, es que según cómo vayan las elecciones, al día siguiente ya estamos en campaña electoral. Es que llevamos 2 años de campaña, no sé lo que queda, todo campaña electoral, y nosotros no estamos en campaña electoral.
Lo de Garamendi siempre me ha sorprendido mucho que tengan tanto altavoz público, porque os podéis imaginar, lo han servido las agencias esta intervención y están dándolo en todas partes, las protestas de los empresarios, como si solo existiesen los empresarios de Garamendi, como si resultase que es que la COE aglutina a toda la empresa de España y todos los empresarios españoles le votan unánimemente con estas posturas políticas que son bastante reaccionarias y que, en efecto, seguramente pues a los empresarios que un trabajador suyo pueda disponer de 10 días después de un fallecimiento, pues a lo mejor no es la noticia que mejor encaja en un sistema de producción, pero estoy convencido de que cualquier empresario lo entendería, lo compartiría y también cualquier empresario sensato utilizaría ese derecho para no ir a trabajar en caso de que falleciese su mujer, su hija o sus padres. Así que vivimos en esa distopía en la que escuchamos cómo se le da altavoz, cómo se le ponen los micrófonos a gente como Garamendi, como los obispos, como si tuvieran algo que decir cuando representan a organizaciones que son profundamente conservadoras, reaccionarias, que ellos se lo guisan, se lo comen, se la chupan entre ellos, se votan entre ellos y luego les tenemos que escuchar como si fueran los grandes interlocutores sociales. Garamendi, en lugar de hablar de descalificar al gobierno y alabar permanentemente todas las medidas ultraconservadoras, debería pensar un poquito más con la cabeza y con el sentido común, porque si no tiene datos, que parece que es el caso, que dice que no ha recibido la información a tiempo real, si no tiene datos, que los pida y espere para pronunciarse. Mientras tanto, resulta verdaderamente ridículo y una vez más coloca el foco sobre el resto de los empresarios. Dice, no son el problema de España, son la solución. Ni el problema ni la solución. Porque en todo caso la solución serán los trabajadores que acuden cada día a todas las empresas a ponerlas en marcha. Bueno, otra polémica que tiene el Partido Popular encima de la mesa es que es alucinante, porque resulta que llevan unos meses, ahora lo vamos a hablar con Pai, porque además ha tenido repercusión en la prensa internacional. Llevan unas semanas aciagas cometiendo errores en el PP. Uno de ellos ha sido meter el tema del aborto de nuevo en la agenda pública. El asunto del aborto, que ya está perfectamente digerido por la sociedad española, y de pronto, como sucede cada mes de octubre, porque luego haciendo una pequeña revisión en la hemeroteca me he encontrado que este es un debate recurrente, debe ser que los grupos pro vida vuelven de vacaciones y entonces meten cizaña durante estas semanas. Sabéis que el alcalde de Madrid intentó una iniciativa para que se informe a las mujeres que han abortado de unos supuestos y completamente falsos síndromes que padecerían aquellas personas después de un aborto. Se inventan una teoría, lo lanzan, lo aprueban en el pleno y el alcalde al principio lo defiende y luego da marcha atrás cuando ve la movida que se ha montado. Bueno, resulta que Feijóo ha dicho que zanjen este asunto, que dejen de hablar del aborto, no le viene nada bien al Partido Popular, lo ha dicho incluso por carta. Este es un asunto que ya está superado por la sociedad española y cada vez que lo reabren se monta un lío monumental, porque hay un montón de mujeres que dicen, pero esta gentuza, ¿quién se ha pensado? Bueno, pues la última en pronunciarse es Isabel Díaz Ayuso, que como sabéis va completamente por libre. Aunque Feijóo ha lanzado esta directriz al resto del partido, Ayuso enarbola la bandera contra el aborto, se distancia de Feijóo y le dice a la oposición, váyanse a otro lado a abortar, a gritos, mientras Feijóo está tratando de zanjar esa polémica y la presidenta madrileña se niega a crear el registro de médicos objetores al que la ley le obliga. Y entonces, con esa polémica, ha decidido encabezar de nuevo la unilateralidad en el PP y el sector más reaccionario. Isabel Díaz Ayuso, a gritos en la Asamblea de Madrid. Pues váyanse a otro lado a abortar. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? No sé qué le pasa a la señora Isabel Díaz Ayuso con las mujeres y con los derechos de las mujeres. No sé qué problema tiene, no sé qué venganza tiene que cobrarse con las mujeres, en este caso madrileñas. La señora Díaz Ayuso lo que está diciendo es que va a incumplir la ley. Por cierto, ese registro de objetores, Madrid lo votó a favor en el Consejo Interterritorial. Quiero decir que está contradiciendo a lo que se votó en el Consejo Interterritorial por todos los consejeros del Partido Popular también. Es que es alucinante porque esto del registro de objetores era una medida que el PP apoyaba, que pudieran inscribirse en una lista aquellos médicos que no quieren practicar abortos. Lo votó el PP, el Partido Popular,
en ese Consejo Interterritorial, que es donde se deciden las políticas comunes en materia, por ejemplo, de sanidad. Ahora Isabel Díaz Ayuso dice que no le da la gana, que no lo va a cumplir. Ella va por libre, a ella nadie le manda, en esta especie de locura colectiva en la que gobierna dentro de su partido. Mientras Núñez de Feijóo está haciendo lo posible por terminar con este tema, por pasar la página, porque no vuelva otra vez a hablarse de esto y a colocar al Partido Popular como un partido, como el partido que es, reaccionario y sometido a Vox. Bueno, pues también hemos escuchado precisamente esta semana a Irene Montero en el Europarlamento defendiéndose frente a los antiabortistas porque, como decía Irene Montero desde Podemos, estos no defienden la vida. Ustedes no están defendiendo la vida, quieren dominar la vida de las mujeres. Los señores antiabortistas se llaman provida, pero quieren que las mujeres se jueguen la vida en abortos clandestinos, quieren echar a patadas a las personas migrantes, atacan a las personas LGTBI, justifican el exterminio de niños palestinos. Ustedes no están defendiendo la vida, quieren dominar la vida de las mujeres y dicen que no estamos preparadas para decidir. Lo han dicho siempre. No estábamos preparadas para abrir una cuenta en el banco, para votar, para divorciarnos y también quieren decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Saben lo que sí pone en peligro la vida? Que ahora mismo en Andalucía hay miles de mujeres que 2 años después de hacerse un control todavía no saben y no han sido informadas de que podían tener un cáncer de mama. Denuncian que han muerto mujeres por estos retrasos en el cribado. Y la responsabilidad es de un gobierno del Partido Popular que pone en riesgo la vida destrozando la sanidad pública. Sí, lo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía es una bomba que ha sacado a la gente a la calle. Lo veréis ahora porque ha tenido repercusión, ahora se lo vamos a preguntar a Pilar también. Ha tenido repercusión en la prensa internacional, ha llegado hasta los medios de comunicación internacionales por las mentiras sostenidas por el PP para intentar tapar la negligencia. Miles de mujeres a las que no se detectaron los síntomas a pesar de que habían pasado las pruebas y no les fue detectado el cáncer que empezaba a desarrollarse en su cuerpo. Bendodo, para mentira la que ustedes han utilizado en Andalucía, con el cáncer y con el cribado del cáncer de mama. Mentira en la que primero dijeron que eran 4 casos. Luego dijeron a las asociaciones que como no los conocían, que le dijeran las asociaciones a ustedes las denuncias que se habían presentado. Posteriormente dijeron que no podían acceder a las historias clínicas. Posteriormente dieron 2.000 personas que calificaron de error. ¿De verdad, señor Bendodo, no comunicar que se tenían que hacer pruebas para descartar un cáncer de mama a 2.000 personas es un error? Se nos va la vida, señor Bendodo, se nos va la vida en cuestiones de este tipo. Esto no es más que la punta del iceberg. Y lo que se preguntan los andaluces es qué está ocurriendo con el cribado del colon, qué está ocurriendo con el cribado del cervix, qué está ocurriendo con el cribado de la próstata, qué está ocurriendo con las enfermedades de los andaluces que no pueden a tiempo llegar para evitar enfermedades más graves. Esa es la pregunta. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Sí, este ha sido el retrato de las últimas horas de nuestro pequeño mundo, de nuestra pequeña comunidad. Ahora vamos a ver las noticias de la prensa internacional y también, ya sabéis que hemos cambiado el formato de los viernes. Vamos a ver las noticias de la agenda cafetera, esa agenda alternativa, informaciones que vosotros consideráis que tienen que tener espacio en los medios de comunicación, que pasan inadvertidas, que las vamos comentando a lo largo de la semana en el programa, pero que las concentramos el viernes y que nos sirven también para distender, para poner en valor algunas noticias que hablan de derechos civiles, de pequeñas conquistas, también de advertencias, de riesgos, de líneas rojas, las noticias de la agenda cafetera que las recuperamos en este formato de los viernes. Y como el programa es grabado, lo que sí que os pedimos es que deis al like, a seguir el programa, comentéis La Cafetera. Es muy importante que nos dejéis vuestros comentarios, qué espacio os gusta más, qué noticia os llama más la atención, que tenéis los comentarios tanto de Spotify como de Spreaker, tanto de YouTube como del resto de plataformas a través de las cuales emitimos, y os pedimos por favor que dejéis vuestro mensaje porque los leemos todos, nos sirven para sortear el algoritmo, nos sirven para golpear al algoritmo cada día y nos sirven también para
establecer nuestro propio criterio de opinión, porque nos ayuda mucho ver por dónde van las cosas, por dónde van vuestras posiciones y por dónde va la línea editorial, el desencanto ciudadano de nuestros oyentes. Vamos con la prensa internacional. Pero primero, recuerda que los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Sin tu ayuda, sin tu aportación, La Cafetera no existiría. Así que si estás dudando, este es el momento. Hazte suscriptor, hazte mecenas, forma parte de la familia de la Resistencia Cafetera. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. radiocable.com/mecenas. Es muy fácil darse de alta allí. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues la prensa internacional, las noticias de España a través de los ojos de los medios de comunicación extranjeros que retratan un poco nuestra actualidad de manera más distendida, sin la presión que vivimos, sin la pasión tan directa con la que lo vivimos aquí, pero que supone también una suerte de resumen semanal sobre la actualidad con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oteando los periódicos, los informativos, los análisis de los periodistas extranjeros, una semana en la que el embargo de armas a Israel, también la legalización del cannabis medicinal han sido muy destacados por la prensa internacional, pero sí, el embargo de armas a Israel, claro, es que con debate parlamentario... La conclusión es evidente ya desde hace mucho tiempo. Israel no merece otra respuesta internacional diferente a la que tuvo Sudáfrica durante la época del apartheid. Un bloqueo absoluto y total para hacer caer una realidad absolutamente indigna a los ojos de la dignidad de la humanidad. Hoy el Congreso de los Diputados ha dado un paso muy importante para seguir poniendo presión al gobierno de Israel para que cese el genocidio en Gaza. El Congreso ha convalidado el Real Decreto Ley que aprobamos en el Consejo de Ministros para blindar legalmente el embargo de armas en nuestro país. Bueno, vamos a empezar por aquí, por el embargo de armas a Israel. Ha tenido bastante repercusión en el exterior, ¿no? Sí, todas las acciones y las medidas que está tomando el gobierno español, la verdad es que están teniendo eco en bastantes medios internacionales. Por ejemplo, The Guardian, el diario británico, Le Monde, el diario francés, también se hacen eco, Al Jazeera, la televisión, numerosos medios de Arabia o de países árabes, de Turquía también he encontrado referencias y en realidad en este caso concreto subrayan el visto bueno del Congreso, la aprobación en el Congreso de este decreto que ya habían señalado, incluso los medios internacionales que hablan del asunto recuerdan que en realidad el embargo de armas que mantiene España frente a Israel está en efecto, se supone, desde prácticamente el inicio de la guerra, pero en este caso concreto subrayan y ponen de relieve que al final esto, pues digamos que da una especie de cobertura legal y además destacan que el gobierno español ha conseguido sacarlo adelante en una votación parlamentaria, que esto por ejemplo lo pone de relieve The Guardian y también lo menciona Al Jazeera, a pesar de las dudas que había por la posición de Podemos, ¿no? Que explican un poquito que la formación de izquierda pues había anunciado que estaba dispuesto a no votar a favor del decreto porque le parecía que no iba lo suficientemente lejos. Sin embargo, al final pues ha decidido apoyar este embargo que pues queda así, que recibe el visto bueno y que es un poquito lo que recogen los medios internacionales. También, por supuesto, todos los medios israelíes o buena parte de los más sensacionalistas ponen de relieve, aunque han estado muy pendientes de todo lo que se aprobaba en España y todas estas medidas contra Israel, incluso de las tensiones, y no es la primera vez. Incluyen el detalle de que en este caso concreto es el decreto que formaliza o que legaliza el embargo que ya venía manteniendo España, pero al final, pues como recogen los medios internacionales que se hacen eco de este visto bueno del Congreso, pues aumenta un poquito más, el protagonismo de España y esta especie de papel de ser de las voces más críticas en Europa frente a las acciones del gobierno israelí.
Y hemos tenido también debate sobre la legalización del cannabis medicinal. El gobierno anunció que se aprobaba esta opción terapéutica, aunque todavía tiene que ser, digamos, debatida y tramitada. El Consejo ha aprobado el Real Decreto que regula el uso medicinal de los preparados estandarizados del cannabis. Es una demanda largamente esperada por el Congreso de los Diputados, por los profesionales y también por los pacientes. Esta regulación va a permitir que cuando los tratamientos convencionales no funcionen tengamos una alternativa terapéutica con toda la evidencia científica, por supuesto, con toda la seguridad, para que se pueda recurrir a preparados de cannabis estandarizados con la dosis precisa y la máxima garantía. Hablamos de situaciones muy concretas en las que... Bueno, hemos dedicado un programa esta semana entero a hablar de eso, la cara del cannabis medicinal, también con los pros, los contras de esta medida que se ha anunciado. Por ejemplo, pues se limita el autocultivo, finalmente no está permitido. Eso ha hecho que algunas asociaciones pues digan que limita el acceso para un montón de gente que está fuera de los circuitos hospitalarios o las diferencias regionales. Pero sea, ¿cómo lo ha enfocado la prensa internacional? Bueno, ha tenido eco quizá menor al que podría esperarse, dado que al final es una legalización o una regulación bastante llamativa. Ha tenido mucho eco en los medios internacionales dedicados un poquito digamos, al ámbito del cannabis, ¿no? Los que defienden esto. Pero, por ejemplo, sí que ha habido varios medios de Francia, Les Echos, sin ir más lejos, o Ouest France, que son otro diario francés, o el Daily Mail, que es un tabloide británico, que sí han puesto de relieve esta decisión de España. Lo que destacan es un poquito esto, que bueno, los medios franceses, por ejemplo, que el gobierno aprueba o, digamos, regula el uso del cannabis medicinal. Desde Ecos señalaba que España se une así a los otros 21 países de la Unión Europea que autorizan el uso del cannabis medicinal. Recogía un poquito las posiciones del anuncio del Ministerio de Sanidad y, bueno, pues que explicaba que estaba restringido el uso a hospitales, que no podría venderse en farmacia, era lo que destacaba Les Echos, y bueno, pues que sí se hacía con bastante control. El Daily Mail, por ejemplo, el diario británico, lo titulaba como un movimiento o una decisión histórica, y en este sentido se hacía eco de la reacción de algunos colectivos como el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, que bueno, celebraba la noticia y bueno, el hecho de que el gobierno hubiera dado este paso para regular la opción del cannabis para los tratamientos y, digamos, para las enfermedades que los fármacos convencionales pues no tenían eficacia, pues era algo que estaban reclamando una suerte de pacientes, y en este sentido lo señalaban de paso histórico. También señalaban, bueno, que todos los medios, Ouest France también, que lo recogía, explicaba que todavía no está muy claro los detalles de esta regulación o digamos de este visto bueno al uso del cannabis medicinal, que se iba a ir conociendo poco a poco, que no está lista ni siquiera la lista de enfermedades o de problemas en los que sí se va a poder prescribir el cannabis medicinal, pero bueno, pues señalaban que sí, que era un paso adelante, y que en este sentido España quedaba así homologado a la mayoría de los países europeos y de los socios de la Unión Europea que también autorizan el uso del cannabis medicinal. Ese es otro, como decimos, de los asuntos que llamaban la atención, pero si hablamos del ámbito sanitario, donde ha estado el protagonismo esta semana ha sido precisamente en Andalucía. Allí hemos visto un escándalo extraordinario con la negligencia en los fallos, en la detección de cáncer de mama por los cribados. Estas pruebas que se hacen de forma casi aleatoria a la población, pues ha dejado destapado un montón de gente, un montón de casos que no habían sido correctamente vigilados, que no habían sido correctamente diagnosticados. Esto ha provocado tanto enfado social que ha sido llevado a las calles en Andalucía, múltiples manifestaciones. Y ha culminado con la dimisión o cese de la consejera andaluza de Salud. Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad y el último año al servicio público en una de las responsabilidades políticas más difíciles que hay en toda España. Y resulta comprensible que en un sistema tan complejo a veces haya errores, problemas, incidencias. Lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las afectadas las que adviertan del problema.
Bueno, con ese cese de dimisión intenta Juanma Moreno, el presidente de la comunidad, sortear, esquivar la crisis política que se ha abierto, pero la indignación sí ha sido recogida por los medios internacionales, ¿no? Sí, poquito a poco han ido, bueno, según se ha ido conociendo más detalles de este escándalo. Uno de los primeros medios que se ha hecho eco de ello fue Die Tageszeitung, el diario alemán, que hablaba un poquito del escándalo con las mamografías en Andalucía, por los fallos con las mamografías, ¿no? Y detallaba un poquito en qué había consistido, pues como más de 2.000 mujeres no fueron informados de los resultados de sus pruebas de cribado y de detección precoz del cáncer de mama, y bueno, como realmente esto había generado pues una inquietud y un escándalo y una indignación que había realmente derivado en esta especie de gran crisis política que estaba afectando a la Junta de Andalucía. La verdad es que el artículo del diario alemán explicaba que es que había habido quejas desde 2023 y que hasta ahora no se había abordado este problema de salud, y hablaba un poquito de las críticas a la Consejería de Salud. Fíjate que, bueno, porque explicaba que desde la Junta de Andalucía se hablaba de fallo informático y se decía que, bueno, que normalmente explicaba que la Consejería de Sanidad inicialmente había dicho que no se había avisado a las mujeres, no se había notificado para no preocuparlas innecesariamente, que normalmente los casos no eran graves. Incluso recogía las palabras de Juanma Moreno diciendo que el sistema sanitario andaluz es ejemplar, ¿no? Un poco la defensa que hemos visto inicialmente por parte de las autoridades andaluzas, aunque destacaba que, bueno, que la indignación había ido creciendo, y recogía un poquito las posiciones de asociaciones de mujeres que hablaban de catástrofe y denunciaban un poquito cómo el problema había puesto en riesgo a numerosas mujeres. También mencionaba el diario alemán las críticas a la política sanitaria del Partido Popular. Recordaba que el Partido Popular llevaba 6 años gobernando en Andalucía, y que en este sentido, a lo largo, y citaba por ejemplo a UGT, que denunciaba que lo que habían hecho ha sido recortar gastos, externalizar o privatizar determinados servicios, y que esto había generado un deterioro de la atención médica, que era lo que ahora se estaba viendo en este escándalo. La verdad es que hay otros medios internacionales que también se han hecho eco. France 24, por ejemplo, la televisión francesa, hablaba de cómo este escándalo realmente había provocado una gran indignación. Recogía también un poquito la cronología de los hechos, y mencionaba incluso el cese de la consejera de Salud, las denuncias jurídicas que algunas asociaciones de mujeres estaban presentando ante los tribunales para reclamar estos casos, y cómo pues al final Juanma Moreno había tenido que cesar o que aceptar la dimisión. No queda muy claro cuál ha sido realmente la caída, cómo ha sido la caída de la consejera de Salud, pero en un intento de aparecer como que estaba haciendo algo, que es realmente consciente de la indignación que estaba provocando, y que también ha llegado, fíjate, a medios de Filipinas, de Malasia, que lo están recogiendo. Pues este caso sí que estaba provocando una gran indignación en España, y las autoridades andaluzas estaban intentando abordarlo y canalizarlo. Bueno, pero si hay una indignación que esta semana ha concentrado la atención en materia de salud, en materia de derechos civiles, ha sido precisamente esa iniciativa aprobada en el Ayuntamiento de Madrid, una moción presentada por Vox en el Pleno del Ayuntamiento, una moción que concluía dar información sobre el aborto, sobre las consecuencias de un síndrome inventado, las consecuencias del aborto, una iniciativa aprobada en Madrid para informar de ese supuesto síndrome post-aborto. La polémica ha sido extraordinaria, que comenzó primero justificando el propio alcalde, que se metió en este jardín de la extrema derecha, por empujón de la extrema derecha, se metió en la polémica de lleno. Lo único que queremos es dar información. Y a mí lo que me extraña es que alguien se oponga a que se pueda dar información cuando se tiene que tomar una decisión tan complicada y tan difícil precisamente como es el aborto. Y por tanto yo creo que la mejor protección de los derechos de las mujeres también implica que tengan información acerca de los efectos que se puedan derivar de la práctica de un aborto. Pero se inventan los efectos, se inventan la polémica. Bueno, el lío es absolutamente monumental, hasta el punto de que el propio alcalde tiene que salir diciendo que esa información no tiene ningún aval científico. No. El síndrome posaborto no es una categoría científica reconocida.
no es una categoría científica reconocida. De hecho, en el discurso que hizo el delegado no se menciona el síndrome de posaborto como una categoría científica reconocida. Nosotros coincidimos con Vox simplemente en que hay que proporcionar información. Bueno, el caso es que se mete en un jardín increíble empujado por la votación de la extrema derecha, en un tema al que la extrema derecha empuja a un Partido Popular que no le interesa meterse en estos asuntos tan polémicos, pero ha tenido hasta repercusión en la prensa internacional, ¿no? Sí, en concreto en Libération, el diario francés de izquierdas, porque hace una lectura bastante amplia de cómo ha habido una especie de unión de las derechas contra el aborto, un poco pues cuestionando un consenso que en España parecía bastante firme y bastante establecido, ¿no? Es verdad que ha habido otros medios internacionales como Reuters o Le Parisien que se hicieron eco del anuncio o de la intención del presidente del gobierno de, digamos, incluir el derecho al aborto en la Constitución. Pero bueno, más allá de estos hechos, quizá el análisis y el artículo más interesante es este de Libération, porque explica un poquito el cambio, ¿no? Cómo Vox ha conseguido meter, digamos, este tema en la agenda, y recoge incluso las declaraciones de Carla Toscano, miembro de Vox, que aseguraba que el aborto provocaba alcoholismo, anorexia, bulimia, aislamiento, depresión, disfunción sexual y cómo inicialmente el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, había aceptado que esta especie de síndrome postaborto pues fuera, digamos, comunicado a las mujeres antes de abortar, y luego había tenido incluso que dar marcha atrás un poquito frente a la polémica y a las evidencias de que no existía ningún aval científico a este síndrome, ¿no? Como acabamos de escuchar. Pero el diario francés explicaba que realmente esto había vuelto a colocar el aborto, algo que en España había un gran consenso. Recordaba que el aborto estaba despenalizado desde 1985 y que además hubo una reforma de la ley en 2010 que consagró el aborto y lo hizo legal hasta las 14 semanas, y que parecía realmente un asunto zanjado, ¿no? Y cómo realmente Vox había conseguido con unas posiciones, decía que independientemente de que las posiciones de Carla Toscano en concreto sean delirantes o no, era la expresión que utilizaba, decía que el daño estaba hecho porque había reabierto el debate en el aborto, y que esto había hecho que España entrara un poquito en esta especie de ola neoconservadora que está asolando a buena parte del mundo, y que se hubiera hablado de ello. También explicaba que era un asunto que dividía a la derecha, porque más allá de la posición del Partido Popular, hablaba también de cómo en algunas de las figuras de la derecha española, del centro derecha española, como Isabel Díaz Ayuso, estaban también siguiendo una posición, digamos, más extremista que, por ejemplo, la que parecía defender Alberto Núñez Feijóo, que en este sentido señalaba que se le veía un poco más incómodo y que habría preferido no tener que abrir este dossier. Pero hablaba un poquito de la polémica con el registro de las objetores de conciencia para el aborto. Explicaba también, se hacía eco de cómo la gran mayoría de los abortos que se provocaban en España se llevaban a cabo en clínicas privadas y no tanto en hospitales públicos. Y luego lo que destacaba Libération y le llamaba la atención es que realmente Pedro Sánchez había aprovechado este asunto para realmente hacer una especie de frente amplio en defensa del aborto, pues anunciando su intención de incluirlo en la Constitución, y como era bastante consciente de que era un asunto que dividía al Partido Popular y en el que había una pequeña grieta, pues estaba aprovechando y estaba utilizando este tema para realmente poder presentarse como un gran defensor del aborto y evidenciar las contradicciones que se veían en el seno de la derecha española. Bueno, pues ha sido otro de los grandes asuntos debatidos. No le hemos dado mucha importancia porque como tenía el foco puesto en Madrid, no era exactamente una noticia local, pero porque tiene dimensión y tiene la impronta de la extrema derecha y cómo va empujando al Partido Popular, pero en el programa no le hemos dado tampoco una importancia más allá de los titulares que ha alcanzado en la prensa en estos días, pero hoy nos sirve también para recuperar, para colocar el foco. O como otro asunto que también nos ha pasado más inadvertido, resulta que 45 expertos han elaborado un informe en Europa concluyendo que se descarta como causa del gran apagón que vivimos en abril
a las energías renovables, a la energía solar, a la energía eólica, parece que se debió al sobrevoltaje en Europa. Algunos informativos lo contaban. Hemos conocido una noticia esperada desde hace meses, desde abril, cuando ocurrió el apagón eléctrico en España. Bueno, pues se debió a una cascada de sobrevoltaje en la red que no se había visto nunca antes. Esa es la primera conclusión clara que llega desde Bruselas en un informe europeo que se ha presentado. Claro, este lío, aquí la repercusión ha sido relativa, pero sí que ha tenido un poquito más de repercusión en la prensa internacional, ¿no? Sí, lo ha recogido la BBC, Le Monde, Euronews, Reuters, Sky News, Sudwest. La verdad es que ha tenido mucho eco en los medios internacionales. Se supone que era el informe europeo, este informe independiente que se hablaba, redactado por 45 expertos de la Unión Europea, un poco analizando lo que había sucedido con el gran apagón en España, ¿no? Ya te digo que sí que había, realmente el gran apagón suscitó una enorme preocupación en toda Europa porque evidenciaba la cierta fragilidad de los sistemas y de la red eléctrica europea, que además hay interconexiones y que en este sentido, bueno, pues había bastante interés en conocer las causas y en realmente ver qué se podía hacer para prevenir. Y lo que buena parte de los medios internacionales que se hacen eco de este informe destacan es que el apagón de España y Portugal se considera el más grave que ha sufrido Europa en más de 20 años, pero fue el primero de un tipo que puede realmente tener más o darse o repetirse el fenómeno, y es este que decían del sobrevoltaje, la cascada de sobrevoltaje, que viene a ser, o de sobretensión eléctrica, que es un poco lo mismo, ¿no? Que se produce cuando hay picos de electricidad y que la red no es capaz de absorber. Y en este caso pues ponían de relieve que esta había sido la causa del gran apagón que vivió toda la península ibérica en el 28 de abril de este mismo año. La verdad es que algunos otros medios como Euronews sí destacaban que también había habido problemas en la red eléctrica, hablaban de la obsoleta red eléctrica que no había sido capaz de absorber. Otros medios internacionales ponían de relieve que también fallaron los planes que se supone que tenía el sistema español para abordar o para, digamos, absorber este exceso de voltaje, pero alertaban, y también se destacaba, que este informe no buscaba tanto determinar las causas primarias, el incidente concreto, digamos, el primer corte de luz a que se había debido, sino un poquito abordarlo de una manera más amplia y sobre todo hacer recomendaciones sobre lo que podría suceder. Así que era algo que ya llamaba también la atención de los medios internacionales que lo han recogido. Luego señalaban que el informe definitivo, que lo que se ha conocido es un poco las primeras conclusiones de este informe europeo, que el informe definitivo se conocerá en el primer trimestre de 2026 y que ahí estará quizá más detallado. Pero es verdad que este informe coincide un poquito, y de hecho algunos medios lo recogen, con el que presentó el gobierno español, ¿no? que también fue criticado por la lentitud, aunque por ejemplo hay una televisión francesa que dice, 5 meses después del apagón se conoce un poco el resultado del estudio europeo. Pero es verdad que el informe que estableció el gobierno español apuntaba en unas tesis similares, y pues la reacción, destacando esta coincidencia, destacando que además no se señalaba las energías renovables, como se dice en un primer momento, con una posición un poco interesada en algunos medios, y en concreto algunos internacionales, como The Telegraph, por ejemplo, que fue bastante incisivo en este aspecto, pues que en este caso concreto el informe de los expertos no avalaba esa tesis, o al menos lo hacía de una manera mucho más amplia y señalando otro tipo de problema. Bueno, también hemos visto cómo en algún medio europeo se han fijado en Desokupa y en todos estos colectivos similares en España que están emergiendo y que tienen un cierto éxito en algunas capas. La verdad es que es llamativo este reportaje de esta emisora francesa. Habla un poquito, se titula así, ¿no? En España, el éxito de las empresas que expulsan a los ocupas. Y habla como, explica que en España lleva varios años con problemas de ocupación de viviendas, y que en este contexto hay varias empresas que se han especializado precisamente en el desalojo de las personas indeseables, así entre comillas, decía el reportaje, de los inmuebles y de las viviendas. Y el artículo explica
explicaba que era totalmente legal que en España, que estas empresas incluso se anunciaban en televisión, y ponía especialmente el foco en Desocupa, en la primera y quizá la más conocida de estas empresas. La verdad es que el artículo no mencionaba ni las críticas que se ha hecho a los métodos de esta empresa, o incluso a su líder, que ha tenido una presencia política bastante significativa, pero sí destacaba que era una opción para recuperar la vivienda. En un momento en que en Francia pues empieza a estar en el debate el problema de la ocupación, o en algunos casos explicaba que los propietarios tenían ante sí un largo y costoso camino, y que en España existía esta solución que era más rápida y que ahorraba tener que recurrir a un procedimiento jurídico. Pero es verdad que era llamativo, ¿no? Explicaba un poquito, detallaba cómo eran los anuncios en los que se veía a hombres bastante musculosos, intentando, primero ejerciendo de mediador, era al menos lo que decía Gopin, ejerciendo algún tipo de mediación, desalojar a las personas que habían ocupado ilegalmente una vivienda, y después hablando de otros métodos. Pero al final Gopin ponía de relieve que esta empresa, que en concreto Desocupa, ya ofrecía sus servicios de pago en toda España y que ya había realizado cerca de 10.000 operaciones. Pero no era, entiendo, entonces un reportaje crítico con la fórmula, con los vínculos con la ultraderecha, ni era una especie de cosa de servicios, de sustitución de servicios, no ponían Casi, por eso. Ya te digo que ha habido otros medios internacionales, que Le Monde, por ejemplo, en 2023, con aquella famosa lona que hizo el líder de Desocupa criticando a Pedro Sánchez, sí lo recogió, habló un poquito del fenómeno de estas empresas para expulsar o desalojar a los ocupas de algunas viviendas, y sobre todo esta vertiente. Pero este reportaje básicamente se limita a presentar esta empresa como una opción legal, es quizá lo que más le llama la atención, que ofrece el desalojo de ocupas, por supuesto mediante el pago de sus servicios, y sin hablar demasiado ni de las implicaciones de la empresa, ni siquiera las críticas o las dudas sobre sus tácticas, que en algunos casos se basan en la intimidación y en el uso de la violencia. Pero señalaba que en España existía y que estaba bastante, generalizado, o al menos se permitía y que era incluso legal. No sé yo si se puede hablar tampoco en esos términos de generalización o de tal, pero aunque tiene mucha presencia en las redes sociales, pero bueno. ¡Ay! ¿Cómo está la cosa? Bueno, la prensa internacional, los focos, cómo colocan los focos en España en una semana que cerramos, en la que han sucedido un montón de cosas. Tenemos algunas cosas más de la agenda cafetera, porque decíamos, hay también otra aproximación a la actualidad, no solo las noticias que ocupan la agenda setting, no solo las noticias que llenan las páginas de los periódicos, pero hay noticias que tienen repercusión más allá de esto, que nosotros sí que intentamos traer en la cafetera. Muchas veces las traemos, pero se quedan también sepultadas, y el viernes aprovechamos para recuperarlos en esta nuestra agenda cafetera. Hoy, señor García Egea, le voy a dar 2 datos. Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro, y esto es tal cual. ¿Sabes eso que dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso. Señora Abascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. La agenda de cambio que nuestro país necesita es la agenda feminista. No puede haber barrios ni calles seguras si no hay fronteras seguras. Los hurtos se han reducido en un 38%. Bueno, nuestra agenda particular, donde miramos las noticias que van más allá de los titulares de los periódicos, algunas de las cuales además nos hacéis llegar vosotros, nos decís, es que estas tienen que tener repercusión y tienen que ocupar las portadas. Primero porque nos devuelven una cierta esperanza, o en ocasiones simplemente porque lo que hacen es señalar muy claramente injusticias. Pero fíjate, hay una cosa, Pilar, que me tienes que contar, porque sé que hay un debate muy importante. Ha estado circulando una noticia por las redes sociales en la que se hablaba abiertamente de que en Irán ha caído la prohibición del velo, del hijab.
Vemos que es una noticia que salta reiteradamente a las redes sociales, que salta con una cierta frecuencia, que no es exactamente así, pero sí que investigando esto, mirando un poco más detenidamente, lo que sí que parece es que hay debates bastante importantes dentro de la sociedad islámica iraní sobre la ley del velo. Sí parece que podría caer y que se están produciendo esos debates. No sé si de forma inmediata o no, si es un debate con tanta presencia, pero sí parece que algunas informaciones apuntan en esa dirección, ¿no? Sí, incluso algunas manifestaciones o declaraciones de algunos miembros del gobierno iraní indicarían que por lo menos se está debatiendo y que están abiertos a una cierta flexibilización. No sé si caería del todo, ojalá, porque es verdad que se trata de estos códigos de vestimenta que sobre todo afectan a las mujeres y que además hay que recordar que se cumplen ahora 3 años prácticamente de la muerte de Mahsa Amini, esta joven que murió bajo custodia policial por no llevar el velo y que provocó pues una gran movilización y una pequeña revolución en Irán, pues realmente que se pueda flexibilizar o que se pueda avanzar en este aspecto, aunque todavía no estamos tan cerca de que caiga del todo o que no sea obligatorio el uso de ella, pero sí parece que algo se está moviendo en Irán, ¿no? De hecho, el ministro de Cultura ha asegurado que hay debates considerables y muy serios sobre la continuidad del código de vestimenta. Ha habido además de distintos pasos que ha dado el gobierno, ha aprobado algún tipo de ley nueva, luego suspendiéndola por el rechazo que generaba la norma tanto en Irán como a nivel internacional, y en este sentido sí que se están dando, parece, pasos, y además lo reconocían, ya te digo, algunos miembros del gobierno, en que se podría flexibilizar o que se podría cambiar un poquito este asunto. De momento no se puede decir que realmente, a tenor de lo que se conoce, que realmente haya caído, pero es verdad que desde la elección de Masoud Pezeshkian, que es el nuevo presidente reformista en Irán, pues bueno, se están intentando dar pasos para flexibilizar o para modernizar algunos aspectos, bastante conscientes de que existe un movimiento en el seno de la sociedad iraní que reclama apertura y avances en este campo, y quizá en el futuro, todavía es un poco pronto, pero quizá podamos hablar en no demasiado tiempo de algún tipo de flexibilización. De momento, ya te digo, sería muy atrevido decirlo, pero sí parece que hay un debate en el seno de la política y de las autoridades iraníes al respecto. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. Ay, qué semana de todas maneras. Bueno, hemos tenido este tímido avance en las conversaciones para el fin, para el cese, para los pies a Israel en el genocidio en Gaza, que eso nos da un cierto halo de esperanza. Pero ¿queréis que os cuente alguna noticia esperanzadora? En noticias positivas, esta mañana veía un hidrogel autorreparable en 4D para curar heridas crónicas. Es un proyecto científico liderado por el CSIC que está trabajando en un inyectable que acelera la cicatrización de heridas profundas de difícil acceso, y entonces es un tratamiento que es bastante innovador, que consiste en eso, autorreparable en 4D. No solo puede servir para administrar medicamentos con precisión en el lugar necesario, sino también para apoyar la regeneración de tejidos, reducir la inflamación de infecciones. Como todas estas cosas a mí me fascinan, lo sabéis, porque es como... no deja de ser un poco ciencia ficción. O sea, estamos combatiendo un mundo en el que lo más carca se dirime en el mismo terreno de juego que los avances científicos más alucinantes, más increíbles, ¿no? Y esto, pues me parece que es una extraordinaria noticia en materia científica, y pues ni tan mal. Luego esta semana también hemos visto... Sí, esta semana te iba a decir que ha habido más estudios y más, noticias esperanzadoras en nivel de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, consiguieron revertir el Alzheimer en ratones con el uso de nanopartículas. Se habló de un estudio en este sentido, y alguna noticia más que las comentamos aquí esta semana, la del Alzheimer. Claro, luego hubo alguien que escribió en los comentarios de Spotify. Os pedimos que escribáis, porque al final muchas del feedback que tenemos del programa, como el programa normalmente además sucede en directo, la mayor parte de la gente comenta en los chats
que se dan en Twitch, en YouTube, y eso hace que los comentarios, pues que no haya muchos comentarios publicados en otras redes, pero os pedimos que los utilicéis, de verdad, porque es que para nosotros primero nos da mucho feedback de por dónde veis que va el programa, qué cosas os interesan, qué cosas queréis poner en valor, también qué noticias os llaman más la atención. Es súper importante porque así haremos un programa que cada vez os guste más a vosotros. Y alguien, cuando hablábamos de esta noticia del Alzheimer y los ratones, nos decía, ya, pero todos estos avances luego son muy lentos, tardan mucho en llegar. Y es verdad, puede ser que luego no sean tan rápidos como nos imaginamos. En los últimos días también, otra de las noticias que decíamos, científicos españoles que de pronto han avanzado muchísimo en la investigación contra el cáncer de páncreas. Que esto, claro, hasta ahora han sido patologías extraordinariamente graves que han tenido unas consecuencias nefastas y de pronto vemos indicios de consiguen revertir, consiguen que vaya marcha atrás, consiguen algunas cosas que es que resultan verdaderamente de ciencia ficción. Y bueno, hay que ponerlas en valor. Nos gusta además poner en valor a los científicos y a la ciencia y ese camino. ¿Qué te ríes? No, estaba en otro registro, pero me ha llamado también la atención un artículo, digamos un nuevo hallazgo, una investigación científica que decía que han descubierto que la predisposición a hacer ejercicio se transmite de padres a hijos. Venga ya. Sí, ¿Y entonces por qué mi hijo quiere hacer más ejercicio que yo? Bueno, pues al final algún gen... Pues no debe ser mío el gen, o el hijo. Pero digo, con lo deportista que ha salido el chaval, ¿sabes? Bueno, será el gen de la madre. Bueno, yo últimamente, pero ya en edad adulta, en edad avanzada, pero nunca he sido... Claro, ahora estás muy deportista. Igual también hay una influencia al revés, pero bueno, hablan también de un experimento en ratones que realmente sí han descubierto que eso se transmite, además especialmente de padres a hijos, fíjate. Sí. Se hablaba de la madre, pero parece que tiene que ver algo el esperma. Mira. Oye, otras cosas que hemos visto en nuestra agenda cafetera, la Unión Europea quiere prohibir las terapias de conversión. 1 de cada 4 personas europeas LGTBIQ+ ha sufrido este tipo de terapias y Bruselas ha presentado un plan para incrementar la protección de este colectivo, ¿no? Sí, la Unión Europea es verdad que ha habido algunos retrocesos en algunos países que están realmente en una campaña que parece de criminalizar o de recortar derechos a la comunidad LGTBIQ+. Hungría, por ejemplo, que incluso ha llegado a prohibir algunas manifestaciones y en este sentido, bueno, pues están intentando, digamos, favorecer o reforzar la legislación y realmente las medidas para intentar, pues proteger al colectivo, ¿no? Y en este sentido han anunciado una intención de prohibir las terapias de conversión, estas pseudoterapias que hablan de curación de la homosexualidad o realmente de poder cambiar o reprimir la orientación sexual, pues todo esto puede quedar prohibido por la Unión Europea en un intento de reivindicar los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y de favorecer pues su integración y de dificultar, digamos, que se puedan recortar sus derechos como están intentando algunos países europeos con gobiernos de ultraderecha. Un plan para incrementar la vigilancia y la protección para evitar estas prácticas que están calificadas por la ONU como tortura. Pero a mí me flipa, yo cuando veo estas cosas digo, porque claro, no son propios de otros países. Aquí la extrema derecha, aquí hay numerosos colectivos de personas que se sienten en el derecho de poder decirle a los demás cómo amar, cómo disfrutar, cómo vivir su sexualidad. Me fascina cómo es el ser humano. O sea, en el fondo lo miro como si estuviera en la distancia interestelar. O sea, si fuera un extraterrestre y te depositan aquí y de pronto dices, no, aquí hay unos tíos que se meten en la vida de otros, que les dicen cómo se tienen que excitar y cómo no. ¿Qué es lo que resulta permitido y qué es lo que no está permitido? Incluso dentro de tu propia cabeza. Y además te lo combaten con tal. Es como... Es de una perversión enorme. O sea, el funcionamiento del ser humano con las cosas tan increíbles que ha logrado, pero la capacidad para meterse en las libertades ajenas me resulta alucinante, ¿no? Y lo que hemos avanzado en España en ese sentido, porque hemos recorrido un camino gigante. Pero esto de meterse en la vida de los demás, en el capítulo más íntimo, en cómo
¿cómo amas? ¿A quién amas? ¿Qué te atrae? Cuando además, yo qué sé, la vida te demuestra que es que unas veces te atraen unas cosas, otras, y que no hay, como decía, no hay un amigo mío, decía, mira Fer, un amigo mío que es homosexual y que está todo el día pidiéndome que hagamos unos experimentos. Y me dice, Fer, el que lo prueba se queda. Y entonces, en esta cosa de cómo le hemos puesto hierro a materias absolutamente irrelevantes y las hemos convertido en traumas, en tal, es alucinante. O sea, el ser humano es la leche, en realidad. Es alucinante. Me flipa. No, y a veces te preguntas cuál es la motivación de esas personas. Evidentemente suele ser el miedo, pero no puede ser solo por miedo, ¿no? Hay determinados, antes lo escuchábamos con estas posiciones sobre el aborto también, y hay algunas realmente ideas o no sé, o realmente convencimientos de algunas personas que te preguntas al final qué hay detrás, ¿no? Y sería interesante escarbar para averiguar dónde está la raíz de por qué ese comportamiento, por qué esa sensación o ese derecho que se arrogan realmente de condicionar y de decidir en la vida de otros. Supongo que tiene que ver con herencias culturales. O sea, convencimientos casi desde la infancia, con improntas que te han ido marcando, que te han ido colocando barreras y que al final te llegan a resultar insaltables, ¿no? Y supongo que tiene que ver un poco eso, cómo te vas construyendo, cómo construyes tu identidad y cómo te vas... Pero me parece fascinante. Luego, también, bueno, claro, es que la batalla entre lo conservador, la desconfianza. Estos días, en el Día de la Hispanidad, que se han celebrado numerosos desfiles en las grandes ciudades, también el concierto de Gloria Estefan, allí lanzó un mensaje reivindicativo precisamente en defensa de la inmigración, pero también un mensaje claramente dirigido a la derecha, al pensamiento conservador. Y nosotros sabemos cuánto aportan los inmigrantes por todo el mundo. Somos seres humanos, todos queremos lo mismo, amor, respeto. Eso en fin, está bien. ¿Cuántos debates hemos tenido esta semana? Hemos tenido un montón súper curiosos. Sí, luego sí. Hay guerras también en la derecha, ¿eh? Hay enfrentamientos. Resulta que Jiménez Los Santos tiene un enfrentamiento brutal. Os debería hacer todas las semanas un pequeño catálogo, un pequeño resumen de esto, porque de verdad que fliparíais. O sea, cada semana además vemos algunos en los rumores de los oscuros callejones de la corte. Me flipa. Cuando no es Isabel Díaz Ayuso que monta algún pitote, es la derecha o la extrema derecha en esta batalla que se está librando, que vemos cómo se respira. Jiménez Los Santos. Resulta que le ha declarado la guerra a un tal infoblogger, que debe ser bastante reaccionario. Yo no le tengo muy catalogado, pero debe ser cercano a Vox. No sé qué ha pasado, pero he visto la repercusión que ha tenido, y en este cocidito madrileño de los viernes, Jiménez Los Santos contra la derecha, contra la extrema derecha. Cojan ustedes las palomitas. Vi anteayer a un tipo que se firma infoblogger. Yo cuando cito a alguien, lo cito. Este tío modorro, a veces tiene gracia, lo sacan los meconios haciendo pues la mariquita tonta, una cosa que era vieja en tiempos de mi amigo Caña. Pero bueno. Y entonces saca un abanico y tal. Este es de la banda de Vox, de los que nos mordían los zancajos, nos calumniaban, nos insultaban. Éramos la derechita cobarde, la que mataba a la gente con las vacunas. Ese género de abyección, que es lo que ha creado Kiko Méndez Monasterio, echando todo lo que valía de Vox y quedándose con el culto al líder y a la pasta del este. Pues venga, a insultar, pero insultan ni los de Podemos, ¿eh? O sea, la clase de basura que recicla, bueno, que no puede reciclar, que regurgita y esputa en Vox es lo peor, incluido Podemos, que hemos visto. Pero lo peor, con Julio Ariza, por supuesto, al aparato. Y este salió gimoteando que lo va a dejar todo, que es que tiene miedo por su integridad física. ¿Sí? ¿Quieres que te dé un curso de integridad física, so payaso? Cuando llegasteis vosotros del kindergarten subvencionado, otros llevamos jugándonoslo todo 30 años. ¡Payaso! O sea, es que yo flipo. Espera, el ruido de las palomitas, ¿sabes? Porque alucino en colorines, ¿sabes? Este es el mejor ruido de palomitas que he encontrado, que es una mierda.
Pero también podría ser una silla que se echa para atrás y chirría, ¿no? Pero bueno, está la no vale máquina como de los palomita. palomitas. Ya sé que no todos sois partidarios, que no sois partidarios muchas veces de decir, es que no hay que darle voz a no sé qué, pero sé que en el fondo de vuestra alma sensible, os gusta que en este cocidito, en este guisito madrileño, como decían, creo que eran los de Radio Euskadi, que hacían una sección maravillosa que se llamaba Cocidito Madrileño, que hacían un resumen de las tertulias de la COPE, de la derecha, de la extrema derecha y tal, esto durante muchísimos años. Y era maravilloso escucharlo porque los que somos progresistas, pues tampoco es cuestión de licuarnos el cerebro escuchando 24 horas. Ya hacemos nosotros este trabajo por vosotros, queridos amigos de la audiencia cafetera. Pero que sepáis que está la cosa así muy torcida y a mí cuando saltan las palomitas pues siempre resulta interesante, siempre es seductor saber por dónde van las cosas. Oye, cada maestrillo tiene su truquillo. Así está. Pero luego hemos visto cosas muy buenas esta semana también. Mira, hemos visto a Ana Belén, hablando de mirar hacia el futuro y me ha encantado. Fue entrevistada en Hoy por Hoy en la cadena SER y dijo, mira, es que mirar atrás ni para coger impulso. Mira, yo echo la mirada atrás lo justito. Sí, la mirada atrás solo para saber de dónde vengo. Solamente. Hacia adelante, mira, cuando canto solo le pido a Dios y digo esta frase, que el futuro no me sea indiferente. Pienso, ya el futuro me va quedando menos, poquito. Pero que está estupenda, está maravillosa. La verdad es que vimos a Ana Belén absolutamente maravillosa. Pero con esta reflexión a mí me gusta mucho porque es una especie de mirada hacia adelante, de no instalarnos en la nostalgia. Bien, vivimos tiempos que son complicados, que son difíciles, pero cuidado con los anhelos de volver al pasado glorioso, de esta cosa nostálgica, así un poquito de tal. En fin, Ana Belén. A mí me gusta. Es una tía muy valiente. Sí. Valiente ha sido también esta semana Paula Ortiz, que se plantó en las fiestas del Pilar frente a la alcaldesa de Zaragoza, que es del PP, y allí se largó un speech contra el genocidio. Bueno, las redes sociales han explotado. Maños y mañas, somos hogar. Lo somos a pesar de la dureza del viento, del polvo, de la niebla y del sol abrasador. A pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, ¡Bumba! Médicos en los hospitales, casas de juventud. ¡Bumba! A pesar de las guerras que nos avergüenzan y los genocidios a los que asistimos y de quienes nos reprochan denunciar esa vergüenza. Bueno, la cara de la alcaldesa que estaba a su lado es un poema que ha sido recogida ahí por todos los estos, que estaba mirando como, pero esta tía, ¿quién la ha invitado? A mi festival, ahí en pleno pregón. Qué cosas, pero me gusta la gente cuando hace estas cosas. La cineasta Paula Ortiz, súper aplaudida también esta semana en las redes sociales. Oye, a quien hemos visto también es a la hija de Robbie Williams, ¿no? Pues sí, la verdad, en una intervención, en una publicación también en sus redes sociales que ha tenido bastante eco y que ha causado bastante impacto, porque lo que ha pedido es que la gente deje de enviarle vídeos de su padre generados por inteligencia artificial. Se llama Zelda Williams, es también directora de cine y ha explicado que está harta de que la gente le envíe este tipo de vídeos, ¿no? Dice que entiende que puede haber una parte de la gente que se lo envía simplemente para molestarla, ¿no? Y que sabe que esa gente no le va a hacer caso, pero dice que las demás personas que se lo envían incluso con buena intención o como para ver lo que ha sido creado, dice que para ella es especialmente doloroso, pero además que tiene una profunda desconfianza hacia la inteligencia artificial y hacia que este sea el futuro y realmente una vía realmente para el arte. Considera además, dice, es bastante crítica y bastante contundente, explica que no es el futuro, pide también que se deje de percibir el uso de la inteligencia artificial como el futuro, porque dice que no deja de ser más que un refrito del pasado, precisamente, ¿no? Que no devuelve la vida a nadie, y mucho menos a tus seres queridos, sino que realmente es una especie de hot dog. Dice, hace una comparación, dice, no estáis haciendo artes, estáis haciendo como hot dog, ¿no? Una especie de refrito, y bueno, pues llama
por un lado, al hecho humano, a que ella personalmente se siente perturbada y le afecta personalmente por el hecho de que estos vídeos intentan mantener una imagen de su padre que además no es real, pero además también es una crítica bastante contundente a la utilización de la inteligencia artificial, que además ella fue especialmente también vehemente en las denuncias cuando hubo aquella huelga de guionistas y de actores denunciando, porque ya se empezaba a intuir el potencial que tenía la inteligencia artificial para el tema de las películas y para su uso en Hollywood. Ella fue bastante contundente y ahora ha vuelto a ser objeto de atención por esta publicación, iba a decir declaraciones, pero es una publicación que ha hecho en sus propias redes sociales denunciando este hecho, ¿no? Bueno, y esta historia vais a alucinar. Me resulta absolutamente maravillosa porque además ha habido muchos titulares estos días. Os la simplifico porque el titular básico de la prensa fue: Shackleton sabía que el Endurance no estaba preparado para la Antártida. Pero es que resulta que por una serie de informaciones, de investigaciones que se han ido haciendo, hemos sabido que Shackleton confesó a su mujer que este barco, el Endurance, no era un barco tan fuerte como el que se había usado unos años antes, y entonces parece que el explorador era bastante consciente de las debilidades estructurales que tenía este buque. Siempre ha existido una leyenda en torno al naufragio del Endurance, los hielos lo apresaron, la nave atrevida entre sus terribles brazos, y el hielo lo apresó, y entonces llevábamos 110 años pensando que el hielo fue lo que hundió al Endurance, y decían en Shataka, y ahora sabemos que fue Shackleton. Que bueno, es una manera cruel de decirlo porque tampoco es así. Tampoco es así porque, oye, no aguantó, pero podía haber aguantado, como dirían en mi pueblo, ¿sabes? Como dirían en Cuba. Bueno, no, o a lo mejor sí, vaya usted a saber, ¿sabes? Yo me llamó la atención, a mí siempre me ha gustado mucho y he leído varios libros sobre toda esta historia que tiene una épica y una historia que era como un fracaso exitoso, ¿no? Y que curiosamente ha convertido a Shackleton en uno de los exploradores polares más admirado y más reverenciado, a pesar de que su expedición fue un fracaso en sí mismo, ¿no? Y en parte es debido a la capacidad que tuvo para mantener con vida a todos sus hombres, para que no muriera nada después de tener que pasar pues casi 2 años atrapados en la Antártida sin poder salir. Y entonces es verdad que es una figura que genera mucho, pues tiene mucho atractivo, ¿no? y tiene mucha gente que la admira. Y entonces en este caso concreto se trata de un artículo y una teoría que ha desarrollado un ingeniero finlandés que se llama Jukka Tukuri, que fue uno de los que visitó, de los científicos que fue invitado a explorar un poquito, digamos, el naufragio del Endurance, que el barco apareció, se encontró en 2022 en el fondo del mar a 3.000 metros de profundidad después de haberse hundido. De forma muy curiosa, estaba casi intacto, lo cual dice que tan mal no estaba construido cuando buena parte del barco ha perdurado. Pero claro, este ingeniero explicaba que le llamó la atención, una vez explorado el barco, que le faltaban algunos elementos importantes, como por ejemplo las vigas transversales, ¿no? y que esto hacía que no estuviera preparado para realmente resistir en las condiciones en la Antártida. De hecho, se decía que era un barco que se había diseñado más bien para ir al Ártico, ¿no? Donde la presión de las placas de hielo no es tan fuerte. Pero de ahí a toda esta idea, y luego lo que dice, ha recuperado este ingeniero también, pues alguna de la correspondencia que mantuvo Shackleton en concreto con su mujer, en la que decía que este barco se daba cuenta de que no era tan resistente como el Nimrod, que era el barco que había utilizado en una expedición anterior. De ahí a todas estas interpretaciones de estos titulares de Shackleton sabía que el barco se iba a hundir y aún así salió, y todo esto es bastante llamativo, porque además históricamente se sabe que el año en el que sucede la expedición del Endurance fue uno de los que más frío hizo. El hielo, el mar se congeló antes, con lo cual dificultó la ruta que iban a hacer. Y todas estas interpretaciones también son un poquito gratuitas bajo mi punto de vista. Pero lo que sí es cierto es que ha habido un ingeniero finlandés que ha cuestionado efectivamente que el barco tuviera la resistencia suficiente para resistir precisamente las circunstancias en las que tuvo que navegar, y ha servido para que se vuelva a hablar de Shackleton y de su misión con el Endurance. Está bien, Fogg. Demuéstrenos que es usted capaz de circunnavegar el mundo en 80 días. Shackleton había estado 2 veces en la Antártida. Cuando llegamos al final de nuestra vida, no nos arrepentimos de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos.
¡Ay, la aventura! Las legendarias expediciones, los grandes viajes. Yo no me sé muy bien la historia de Shackleton. O sea, parece que se hundió el Endurance, quedó atrapado, ¿no? En el hielo se hundió. Primero quedó atrapado. A ver, la expedición que quería hacer Shackleton era recorrer a pie la Antártida. Entonces él había, bueno, pues el barco tenía previsto quedarse en un sitio, esperarles, luego recogerles en otro. Pero es verdad que digamos, el mar o las banquisas se heló mucho antes de lo que estaba previsto, atrapando el barco, impidiendo que pudieran hacer esa misión, y entonces la misión pasó a ser la supervivencia, que en sí mismo fue, por eso es conocido, ¿no? Y consiguió que a pesar... Claro, es que es épica, o sea, se quedaron atrapados, el barco se hunde y se ponen viviendo a la deriva en el hielo todo el equipo de tripulantes, agarran después un bote salvavidas, se van 5 hombres con Shackleton, recorren 1000 kilómetros en un bote salvavidas para buscar ayuda y regresan a rescatar a la tripulación. Es algo así, ¿no? Es bastante parecido. Al final toda la tripulación, porque es verdad, pasan ahí un invierno, el invierno por suerte todavía el barco no ha sido destruido, entonces lo pueden pasar, porque si no hubieran sobrevivido probablemente. El primer invierno logran superarlo dentro del barco, pero después cuando empieza el deshielo, cuando empieza la presión de las placas de hielo, es cuando realmente queda destruido el barco, se hunde y bueno, pues la tripulación tiene que viajar, que salvan los botes salvavidas, que fíjate que eso es bastante curioso, lo recorren empujándolos por buena parte de la superficie antártica hasta que llegan a un punto en el que pueden llevarlos al agua, y se suben todos en varios barcos y llegan a unas islas con una travesía brutal, con temperaturas bajísimas, con olas, en fin, con unas situaciones y sin apenas, desde luego, equipo ni mucho medio para subsistir, y llegan a una isla que sabían que estaba habitada, pero llegan en el extremo opuesto a donde está la estación ballenera, ¿no? Y ahí pues hay 5 hombres, Shackleton y otros, bueno, al final creo que son 2 los que le acompañan, consiguen cruzar a pie la isla y llegar a la estación ballenera, y ahí ya por fin consiguen ser rescatados y decirle al mundo que siguen vivos, ¿no? Que ya les habían dado por muertos. Y ahí recuperan a la tripulación. Parece que estuvieron un mes, ¿no? Atrapados en el barco, y luego Shackleton salió un día gritando ¡que se hunde! Y entonces toda la tripulación salió, despejó y tuvieron que sacrificar a los perros. Fue una cosa bastante... En National Geographic hay un reportaje maravilloso donde se ven las fotografías de Shackleton, que me recuerda mucho a mí. Un hombre fornido, un hombre... que de joven, de hecho, tiene algunas fotografías antes de emprender cuando estaba buscando financiadores y todo eso, al más puro estilo colonial británico de los clubs londinenses y tal. El tipo era guapo de narices. Y se le ve, luego ya le empieza a crecer la barba, se empieza a dejar las uñas de los pies largas que parecían zuecos, y entonces ya es un superviviente de las nieves. Pero todo el periplo es absolutamente alucinante. El explorador irlandés Ernest Shackleton. Y fíjate que todas estas fotos que dices no fueron de Shackleton, las tomó Frank Hartley, que era uno de los fotógrafos que iba en el buque, y claro, son unas fotos maravillosas que muestran además, entre otras cosas, el Endurance ahí rodeado de hielo a la tripulación, y fue una de las cosas que lograron salvar, porque claro, tuvieron que decidir primero, cuando se hunde el barco, se hunde buena parte digamos, de todo lo que llevaban, y entonces se decide qué salvar, e incluso cuando hacen esa travesía en los botes salvavidas, también deciden salvar todas las fotografías y las películas, porque consideran que ya eran bastante conscientes del impacto que podía tener la imagen. Hay incluso algún vídeo también que muestra cómo era la vida, o que se ha restaurado y que se ha podido salvar, y eso ha permitido también que se conociera la expedición y que se conociera un poco la hazaña que vivieron, ¿no? Sí, porque además luego las imágenes del barco hundido son relativamente recientes, o sea, luego se encontraron y ya se ha hecho escaneos. En 2022 se encuentran. 2022, tú fíjate, y hasta 2022, hombre, claro, tampoco había, digamos, un interés extraordinario por un barco de estas características, de estos materiales, pues, pero está súper bien conservado, y se han hecho además, bueno, es que en las imágenes en 3 dimensiones que publicó el National Geographic,
tienen tanta definición y se ven tantos objetos, por ejemplo, las botas de los tripulantes, botas de los exploradores sobre la cubierta, las pistolas de bengalas, un montón de objetos y un montón de cosas. Y luego las imágenes que decías de Fran Harley, que también te digo una cosa, me pregunto de dónde cojones sacas esta información. O sea, porque estas cosas que te pasan, que tienes recuerdos de cosas, o sea, de pronto es que me gusta eres mucho una experta en la historia de Shackleton. Sí, esta sí. Y por eso me hace gracia un poco todo lo que las lecturas que se están haciendo. No, él sabía que se iba a hundir. Se lo dijo a su mujer. Se mete en esa aventura sabiendo que el barco no es y si iba a hundirse o que previendo que podía tener los problemas que tenía. Incluso sabía, se lo contó a su mujer y se lo ocultó a todos. Dijo, esto no aguanta. El barco se va a ir a pique. Pero hay un montón de fotos, es verdad, he buscado las fotos de Endurance Shackleton y las fotos del barco atrapado en la nieve, que luego lo quisieran rescatar y todo eso, y abandonando. Bueno, la verdad es que es extraordinario que quedase tan documentado hace ya, pues eso, 100 y pico años. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida, Pai? ¿Cómo va pasando el tiempo? Como diría Ana Belén. El futuro ya no parece algo que llegamos a ver, ¿no? Casi. Claro, porque esa es otra cosa, ¿sabes? Mientras tanto nosotros nos hacemos mayores, ¿sabes? ¿Y cuándo estábamos ahí en el Endurance? ¿Sabes? Y ahora, míranos, cómo hemos envejecido. Ay, a lo tonto ha pasado media vida. O 3/4, ¿no? 3/4, kilo y medio. En fin, Pai, gracias. No te digo nada más. Gracias a la resistencia, siempre. Bueno, nos marchamos. Gracias a todos por la compañía. Gracias en estos viernes de noticias fuera de la agenda informativa, pero dentro de la agenda cafetera, y también con repaso a la actualidad firme y con la solidez y la solemnidad de nuestro trabajo. Pero gracias de verdad, de corazón, y muchas gracias especialmente a los que apoyáis este programa y hacéis posible este proyecto, que no solamente es un podcast, que no solamente es un programa de radio, que es también un espacio para la compañía, un espacio para juntarnos cada mañana en torno a una taza de café. Adiós, hasta el lunes, disfrutad. ¿Te ha gustado el programa de hoy? La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Apóyala. radiocable.com/mecenas. Y siéntate. Pasa y siéntate. Y sírvete un café. Pasa y siéntate. Que hoy brindamos con café. Pasa y siéntate, que hoy brindamos con café. Por ti.